Hola. Por supuesto que muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. Vamos a hacer el segundo programa, u otro programa de esta nueva serie de Carta Blanca, y entonces atendiendo a las muy poquitas cartas que nos han llegado, pues algo así como 8 o 9, pues hoy vamos a contestar a una persona, a una señora o señorita, ¿no? Como no ha traído el DNI, pues no sabemos exactamente qué edad tiene. Una señora o señorita que nos preguntaba, en definitiva, que ya parece ser que ve con bastante asiduidad esta televisión, y nos preguntaba que después de tantos programas de medianos y puntos, y tomar y después, y no sé qué, y no sé cuántas, y en fin, pues nos preguntaba a ver si podíamos hacer un programa para contestarle a ella y a otras muchas más personas sobre la diferencia que yo veía, o que, bueno, como un simple representante, por lo menos de las personas que estamos aquí, ¿qué diferencia podíamos ver entre una medicina occidental o una cultura occidental y una medicina oriental o una medicina natural? Y entonces, pues en agradecimiento por estas cartas que hemos recibido, y muy especialmente contestándole a ella, y espero que a muchas más personas, pues bueno, traigo aquí unos pequeños apuntes para no perderme y no enrollarme demasiado, y vamos a hacer explicar esas pequeñas diferencias, cómo lo vemos aquí, y en ese sentido, pues para que saquen alguna conclusión también, ¿no? Entonces, la diferencia que hay entre medicina moderna y medicina natural, pues es obvia, ¿no? Desde sus bases, desde su antigüedad, desde sus conceptos, desde su amplitud y muchas más cosas que iremos viendo, ¿no? Ante todo, yo como médico, primeramente, y que he pasado por una facultad y he desarrollado lo mejor que he podido, aunque poco, esta medicina moderna, puedo decir que yo estoy acostumbrado, o la medicina moderna está acostumbrada a basarse sobre todo en la evidencia o en la lesión anatómico-patológica, ¿no? Quiere decir que un ser sano está de una forma y cuando se va degenerando va a producir unas lesiones que van a ser evidenciables pues tanto a nivel de ojo como a microscopio, o haciendo, esto sí, pues un estudio anatomopatológico. Entonces, en ese sentido, no contempla muchas veces, en ese sentido, pues las distintas formas de enfermar a una misma lesión. Por ejemplo, dígase pues una úlcera, ¿no? Una úlcera péptica. Pues supongo que todas las úlceras pues, van a ser pues, el típico agujerito, pues, los conceptos químicos y los conceptos físicos y la sintomatología que da en un paciente. Independientemente de que ese paciente pueda ser delgado, tenga una tez morena, sea rubio, sea gordo, sea lo que sea, ¿no? En ese sentido, pues, es una úlcera que se puede diagnosticar tanto por sus síntomas que el paciente refiere, como evidentemente por unas pruebas complementarias que ya lo evidencian ya de la leche, de una forma como muy segura, ¿no? Y en eso pues yo les puedo contar algo en ese sentido, y sin embargo pues dice, bueno, pues esta úlcera está así, da igual el paciente que sea, y en eso sí que tengo experiencia, porque he pasado por un hospital, y tampoco ya se fija demasiado en qué constitución, cómo es esa persona y por dónde ha podido hacer esta persona pues esta úlcera. Y por supuesto, luego, bueno, ahora estamos de moda con que hay un pequeño microbio, una pequeña bacteria, el Proteus y ante todo, pues ya hoy en día parece ser que ya no hay mucho problema con este tipo de enfermedad, ¿no? Sino que se da un mismo tratamiento y parece ser que es muy eficaz. Entonces, medicina natural, por supuesto que contempla otra serie de cosas, ¿no? En el sentido que puede ser por un estómago fuerte, un estómago débil, un hígado muy fuerte, un hígado débil, quiere decir, incluso después también pues, el conjunto de emociones que pueden afectar y, por tanto, alterar a muchas parejas de órgano y sobre todo las interacciones, ¿no? En este caso, ya llevamos casi 2 años haciendo estos programas, y allá por aquel que hacíamos con la cabeza tan sumamente agachada en calidad de vida, no sé si se acordarán, por supuesto que sí, dábamos una serie de informaciones e incluso pues, comentábamos alguna anécdota personal que tenía un poquito de relación con el programa que estábamos haciendo.
Y entonces, qué cosa más curiosa, que viendo un poquito la historia, por supuesto, la historia, si los que nos hayan seguido, pues incluso la comprenderán, y los que vengan de nuevo, pues se la vamos a explicar, ¿no? Yo recuerdo que hace 8, 9, 10 meses, o incluso un año, pues yo por una situación personal, yo empecé a sangrar por la nariz. Entonces, por lo más lógico, ¿no? Medicina moderna, a mí os he dicho que, bueno, pues esa nariz, quizá un poquito de congestión, pues que el área de Hasselbalch, que si todos esos vasos están un poco más vasodilatados, que tienen más facilidad para romperse, total que, pues nada, estamos sangrando por la nariz, un pequeño taponamiento, incluso levantamos el brazo así, haciendo esos signos, y esa hemorragia se corta y se acabó la historia, ¿no? Entonces, evidentemente, y hemos explicado ya el por qué una persona, pues un hombre puede sangrar por la nariz. Un simple sangrado es por un nerviosismo y por una debilidad, por una obsesión o por mucha preocupación, ¿no? Entonces, por ese componente de bazo y ese nerviosismo de corazón que llega hasta la última parte, ¿no?, de ese pulmón, que están vecinos relativamente bien allegados, digamos así, ¿no? Entonces es curioso que hace un año aproximadamente, pues yo empezaba a sangrar por la nariz, y hace unos meses ese compañero de corazón que estaba afectado de ese nerviosismo, pues ya vino por una serie de emociones que no vienen al cuento, empezó a haber una pequeña prelesión, que por supuesto ya se fue evidenciando pues por el matiz de la cara, por muchos comportamientos, muchas cosas que medicina natural ya va contando o ya sabe, pero fehacientemente desde hace muchísimos cientos de años, y por supuesto esos conceptos me los aplico a mí mismo, y por supuesto incluso mis compañeros pues me ayudan en ese sentido, ¿no? Y casualmente yo no he padecido ninguna otra patología, sino una patología concatenada, ese síntoma primero de sangrar por la nariz, después en ese bulbo duodenal, en ese intestino delgado, ya empezó a haber una pequeña lesión que, bueno, no sabíamos en qué sentido podía estar, no sabíamos cómo cuantificarla y cualificarla, y entonces, lógicamente, yo voy a recurrir a las cosas buenas que tiene medicina moderna, ¿no? En ese sentido, pues nos dirigimos pues, al servicio de endoscopia, como mi buen amigo y cirujano me recomendó. Gracias a él pues pude acceder en ese sentido, aunque yo soy también 50 /, eso significa afiliado a las SS, a la Seguridad Social. Y entonces, por un método diagnóstico perfecto, pues te meten un tubito por la boca, una televisión, y entonces en ese sentido saben fehacientemente, e incluso con biopsia, pues cómo está, en qué grado está depauperada esa mucosa de intestino delgado, si hay inflamación, si es de un tipo, si es de otro, y por supuesto ya el tratamiento, aún muy bien aconsejado. Bueno, yo tengo que pedir permiso porque me han aconsejado lo mejor que han sabido, incluso que yo también sabía, pero yo lógicamente me he tratado por medicina natural, ¿no? Y aquí estamos ya afortunadamente casi recuperados por total, ¿no? En ese sentido, vamos a ver que si mi constitución así lo dice, con el tema este de la úlcera, pues hay otras muchas personas, pues gente que es mucho más obesa, con 120 kilos, pues también supongo que será la misma lesión anatómica, pero las causas pueden venir directamente por su hígado que está extremadamente fuerte por su constitución, como ha nacido, e incluso otras personas pues más delgadas, más un matiz amarillo negruzco, que tienen su bazo un poquito más alterado en ese sentido. Quiero decir que la lesión es la misma, pero las causas son completamente distintas, y es a lo que voy, ¿no? Y es lo que precisamente medicina moderna pues en ese sentido no contempla. Aunque eso sí, tiene unos métodos diagnósticos estupendísimos, aunque los tratamientos están regidos muchas veces por la moda, y lógicamente en el tema de la úlcera ya vamos viendo que desde hace años, antes prácticamente eran todas operables, o se operaban todas, después ya pasamos con los antiácidos y los otros compuestos para que el pH del estómago estuviese un poquito más alcalino, incluso pues luego pues sales de aluminio,
etcétera, etcétera, e incluso en los últimos 3 o 4 años, pues ya es esa bacteria que con un poquito de antibiótico eso desaparece y se acabó la historia. Para mí particularmente y como enfermo, pues no ha sido suficiente. Estoy francamente agradecido, ya lo expreso aquí porque es de justicia, pero el tratamiento yo creo que debe ser un poquito más individualizado para mi persona e incluso para la suya, ¿no? En ese sentido. Entonces, es un ejemplo que quizá me he extendido demasiado, en el sentido de que imaginemos que pues, tenemos un arbolito en casa, pues que, bueno, pues con todo nuestro cariño lo tenemos en el jardín y ya pues en una de las ramas pues vemos ahí una serie de hojas y evidentemente esa hoja pues parece ser que está ya como muy amarilla e incluso que quiere caer, ¿no? Entonces, es un poco, la imaginación que yo tengo, es que medicina moderna se fija demasiado en esa hoja que está pues casi medio seca o que ahí pasa algo. Entonces, el daño evidentemente está en la hoja porque evidentemente pues, se va a caer y se va a secar. Y entonces es como si sería un poco ilógico, incluso un poco, no estúpido, pero ustedes nunca irían a regar esa hoja por un concepto bastante lógico, ¿no? Sino que irían directamente a la base del árbol, que es donde está la tierra y es donde a través de esas raíces pues va a chupar más agua y con eso pues ya se va a convertir en savia y va a subir o va a tratar directamente esa hoja que está un poco deteriorada, ¿no? Más o menos en ese sentido podemos hablar, ¿no? O también de otra forma que no es cuestión de fijar tanto el síntoma, como da cuenta la medicina moderna, va siempre al síntoma, a callar ese síntoma, cuando está acallado ese síntoma, pues ya no hay enfermedad, sino que medicina natural va un poquito siempre, en ese sentido, a intentar oler y diagnosticar bien la causa por la que viene, aunque esté muy alejada de ese organismo. Entonces, en ese sentido, la medicina moderna, pues, claro, como somos seres físicos, y ante todo físicos, ¿no?, que podemos palparnos y ejecutamos pues, una física monda y lironda, ¿no?, y también los conceptos químicos, en ese sentido, pues, bioquímica y biofísica, pues, esos conceptos están bastante ampliados en ese sentido. Sin embargo, tenemos que recordar que ante todo también somos seres biológicos y seres que nacemos con una energía vital, aunque por desgracia, aunque es un tema que lógicamente no se puede ver, la energía pues no se ve, ¿no? Pero sin embargo podemos intuir y saber si estamos muy bien energéticamente o estamos mal energéticamente, o eso sí, si tenemos más vigor o tenemos menos vigor. Muchas veces en un lenguaje coloquial podemos decir, bueno, es que fulanico, pues, qué energía tiene, qué vigoroso es ese señor, ¿no?, o esta mujer, qué nervio tiene. En ese sentido, si existe así, realmente lo podemos llegar a palpar, es cuestión de estudiar porque en ese sentido nos va a entrar, por supuesto, la enfermedad, también, por supuesto, en ese sentido va a estar la terapéutica, ¿no? Entonces, medicina moderna se basa mucho en concepto físico y químico, medicina natural, independientemente, también contempla ese sentido físico y químico, porque existe realmente, pero también tiene en cuenta ese sentido biológico y ese sentido energético, ¿no? Es algo así como si dijéramos, bueno, pues, yo creo que lo hemos explicado alguna vez, pues cuando tenemos el sol físicamente, cuando más sol hay es pues a las 12 del mediodía, ¿no?, cuando el sol está en todo lo alto, y cuando nos cae sobre todo, si aquí en Madrid, por ejemplo, hoy, o en Andalucía, cuando cae el sol a plomo, dice a las 12 del mediodía, hora solar, es cuando más luz hay, ¿no?, en el sentido más positivo, entonces, físicamente, pues notamos que hay más sol, que hay más calor, que hay, la cosa está como más viva, ¿no? Sin embargo, en un sentido biológico, lo que sentimos, no sentimos que a esa hora sea la hora más que más luz haya, ni muchísimo menos, sino que biológicamente cuando sentimos que va a venir más luz o hay más luz, es precisamente cuando amanece, cuando pasamos de esa situación de que hemos pasado una noche, por ejemplo con un insomnio, y ya pues cuando empiezan a despuntar los primeros rayos del sol por el este,
es cuando tenemos más sensación biológicamente de que viene la luz, ¿no? Y por el contrario, la sensación de noche, pues sería, pues, al contrario, ¿no? Físicamente, un concepto físico es que las 12 de la noche es cuando más oscuridad pudiese haber. Sin embargo, no, a ustedes no sé si les pasará, pero a mí me pasa que cuando más sensación tengo de noche es cuando se va precisamente o se acaba el día. Pues a la hora de desatardecer, por las 8, las 8 y media, las 9, bueno, ahora en verano pues es un poquito más tarde, ¿no? Pero es cuando ya ese sol se empieza a poner rojo y ya se empieza a esconder entre las montañas, es precisamente cuando tenemos sensación biológica de cierta oscuridad, no precisamente a las 12 de la noche. En ese sentido, esos conceptos bien mezclados es lo que va a dar realmente, pues, la sensación de un sujeto, o bien sea sano, y por supuesto aquí estamos, pues, para ayudarle cuando está enfermo. Entonces, esos conceptos es preciso conocerlos, ¿no? Aunque lógicamente no podemos escribir o no podemos demostrar absolutamente nada, no se puede medir una serie de sensaciones biológicas, ¿no? Oye, pues tú qué sensación tienes, referido al ejemplo anterior, ¿no? ¿Qué sensaciones tienes cuando atardece? O sea, para ti, ¿qué sensación tienes de oscuridad? Pues bueno, pues si lo quisiéramos cuantificar, uno diría, pues de 0 a 10, pues yo 7. Pues si uno está un poquito más triste o está un poco más melancólico, lo que sea, pues yo, esto está fatal, ya viene la noche, en fin. En ese sentido no se puede medir, ¿no? Pero esos conceptos realmente existen, ¿no? Y por supuesto, la medicina moderna solamente evidencia esa enfermedad o esa lesión en un punto determinado, pero no le da ningún significado. Quiero decir con eso que, bueno, el cuerpo ya vamos sabiendo que, pues, esa anatomía está recorrida por una serie de meridianos y, por supuesto, salpicada de una serie de puntos. Entonces, medicina natural dice siempre que se pueden enfermar a nivel de 4 cosas muy distintas y muy importantes, ¿no? Primeramente, en un punto muy determinado. Quiero decir que a mí si me sale un eczema en este punto, en Hack-Gog, en intestino grueso, pues primeramente me puede salir un eczema precisamente a nivel de ese punto única y exclusivamente. Si eso luego pasa un poquito más adelante, pues por supuesto que me puede salir un eczema no desde Hack-Gog, sino que puede ir ya incluso hasta su punto pozo, e incluso hacia su punto de entrada hasta Gopchi, tener toda esta sensación de un eczema ya por todo el brazo. Pero es distinto que si ese eczema o una enfermedad en la piel me sale de rodilla hacia la garganta del pie. Quiere decirse que quizá sea el mismo eczema, la misma lesión, digamos, anatómica, pero el tratamiento, por supuesto, que no va a ser igual. No es lo mismo intestino grueso que meridiano de estómago, o que sea por la parte más interna bazo o riñón o hígado, o en la parte más externa que sea vesícula biliar. Quiero decir que el tratamiento no puede ser bajo ningún concepto ser exactamente igual. Medicina moderna, dermatología, dice que, bueno, pues hay un eczema, un poquito antibiótico y corticoide, y anchas Castilla que el rey paga. Y si se cura va bien, y si no, pues dentro de 15 días volvemos, cambiamos de pomada o ungüento o la razón que sea. Mientras que una pequeña ventilación de ese meridiano, bueno, ya sabemos, ¿no? Pues ese eczema va a desaparecer en 48 horas, ¿no? Entonces podemos enfermar a través de un punto, a través de un meridiano, incluso ya si ya se va cronificando en el tiempo, no ponemos un tratamiento, pues eso ya va a afectar directamente al órgano interior que representa, o que está representado, mejor dicho, en la piel, ¿no? O también a nivel de las estructuras secundarias, a los anejos que están también en el interior, que dependen de ese órgano principal. Entonces eso, medicina moderna, bajo ningún concepto lo contempla, ¿no? Medicina moderna, ¿hacia dónde tiende? Pues, como ustedes pueden saber estupendamente bien, pues ya va cada vez más a por una compartimentación, ¿no? O sea, cada vez pues hay más especialidades. Pues en los años 40 había muy poquitas, ahora ya el tema de especialidades, y si no que se lo pregunten a los que acceden a esa vía MIR, por ejemplo, pues la lista de especialidades es tremenda, ¿no? De tal manera que muchas veces cuando un enfermo pues, que adolece pues 3 o 4 síntomas, que será
normalmente han llegado ahí precisamente por la interacción de varios meridianos y órganos. Por ejemplo, pues una cefalea, una uña encarnada, un estreñimiento y una lesión en la piel, pues un enfermo, pues lógicamente tiene que acudir a 4 especialidades como mínimo. Pues a un neurólogo, que bueno, pues analgésicos, bueno, y ustedes ya saben, ¿no? Hacer una radiografía de cabeza por si hay algún regalito, incluso pues dirá que es una migraña vascular, que sea una cefalea, que sea pues incluso pues un dolor de cabeza histérico, da igual. Lógicamente un digestólogo para ver ese estreñimiento. Una uña encarnada, pues ya pues, como mínimo a un podólogo, incluso con una hernia discal a un traumatólogo o a un neurocirujano. Quiero decir que, y sin embargo, pues digamos, en este caso concreto, ya que hemos hablado de este tema, pues precisamente en L4 es donde tiene su hernia discal. Mire usted por dónde. En L4 ya decíamos que ahí estaba el chalet, digamos, o la embajada de ese intestino grueso en ese meridiano tan largo de vejiga, ¿no? En esos puntos Yu. Precisamente cualquier follón de intestino donde antes se va a reflejar es ahí detrás precisamente. Entonces, mientras ese enfermo que adolece 4 síntomas distintos en distintas partes del cuerpo, en medicina moderna va a tener que ir a ese hospital a 4 servicios distintos, medicina natural contempla que eso se puede, bueno, por supuesto que va a necesitar solamente a una persona si entiende bien la evolución de esa enfermedad de ese enfermo y su forma peculiar de enfermar. Es decir, tanto ese estreñimiento como ese eczema, como esa hernia discal en ese sitio determinado, pues por supuesto que tiene nombre, apellido y una causa única, que va a ser directamente en su intestino grueso, ¿no? Que luego va a afectar vesícula biliar. Bueno, y es que ya me quiero enrollar en esa fisiopatología que tanto me encanta, ¿no? Pero este tampoco es el programa más adecuado. Quiero decir que mientras que medicina moderna va cada día a estar más dividida en superespecialidades, pues medicina natural, como siempre ha sido, es una medicina más holística, más general. Quiere decir que estudia a la persona como un ente completito, en el sentido de que ahí ya veíamos por teoría de 5 elementos que los 5 órganos o los 5 pares de órganos, e incluso el sexto que no tiene representación en el cuerpo, como era recalentador y pericardio, pues interaccionan incluso los 6 a la vez, ¿no? En ese sentido, pues ya no compartimenta, de tal manera sí que comprende perfectamente a ese enfermo, así me ha estado pasando a mí, ¿no? Que comprende perfectamente a ese enfermo y es capaz de atajar directamente la causa original, incluso las ramificaciones posteriores que ha habido por la misma evolución o la cronopatología de ese enfermo, ¿no?